Muy bien, pues en honor al y a las personas que se conectaron a la hora, comencemos con la charla. Yo me presento, soy Oscar Landerreche, soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y además soy el director académico de UEconomía, que es el área de cursos y diplomas del Departamento de Economía. Otra gente lo llama educación ejecutiva o educación continua, ¿no? Así que nosotros somos los que ofrecemos, parece que tenemos un poquito de interferencia, así que le puedo pedir a las personas que corten su micrófono si son tan amables, para que no tengamos esta interferencia. Mientras tanto, gracias. Em, bueno, nosotros somos los que ofrecemos una variedad de cursos y diplomas de especialización para profesionales y los invitamos a mirar nuestro sitio web ueconomia.uchile.cl para ver nuestra oferta académica y también docente. Ahí además ustedes van a poder encontrar los videos, en algunas casos videos resumidos de las charlas anteriores de este ciclo. Eh, Hoy continuamos con las charlas de economía del ciclo Es tiempo de pensar el Chile que viene. Eh, y el día de hoy vamos a abordar un tema puede que para muchas personas no suene tan terriblemente urgente, ¿no es cierto? Porque estamos enfrentando una situación calamitosa en términos de empleo, de quiebra de empresas, de una situación social muy, muy difícil y una pandemia que todavía, digamos, hace sus estragos dentro de la salud de nuestra población, pero también que todavía tiene incertidumbre respecto a los plazos en los cuales se va a resolver a nivel nacional o internacional, eh, pero que es un tema tremendamente para Chile. Todos sabemos que se están produciendo cambios muy sustantivos en términos de las relaciones económicas y comerciales entre los principales países del mundo, las principales potencias. A ver, voy a tratar de cortar un poquito el ruido porque si no vamos a tener dificultades. Eh, voy a detener esto un poquito. Un segundo. Eso, ahí vamos a hacer. Entonces, como decía, sabemos que hay cambios importantes en las relaciones económicas entre los países, ¿no es cierto? Y las relaciones económicas entre las grandes potencias. Y eso inevitablemente va a terminar afectándonos, ¿no es cierto? Porque nosotros somos un país que siempre hemos sido un país, somos por tamaño, por vocación, un país pequeño, abierto y que bueno, exporta, digamos, somos una costa, ¿no? Siempre Chile, independientemente del momento político en que ha estado, ha dependido en forma muy importante de su comercio exterior. Y entender qué es lo que va a pasar con el comercio exterior, y entender qué viene, digamos, qué cosas debiéramos esperar, es importante para nosotros como nación. Hay hartas cosas que están ocurriendo, por ejemplo, em, eh, eh, todos hemos visto cómo nos hemos ido acostumbrando y en realidad hemos ido descubriendo que el modo de trabajo a través de estas plataformas tiende a funcionar, ¿no es cierto? Y entonces uno también tiene amigos que tienen empresas o que son gerentes de empresas que están pensando en cambios bien dramáticos, digamos, a la manera en que ellos funcionan. Y por ejemplo, eso quizá puede abrir el camino para un nivel de trabajo ¿no? Mucho mayor al que existía antes, siempre existió, ¿ah? Con los call centers y etcétera, pero podría ser mucho más intenso, ¿no es cierto? Que la gente no viva exactamente en los mismos lugares donde trabaja, ni en los mismos países. Eh, a nivel profesional puede ser, pero también a nivel de servicios, ¿no? El modelo de desarrollo de Irlanda, de la República de Irlanda, tuvo mucho que ver con eso, tiempo atrás. Entonces, digamos, vemos tendencias súper fuertes. Vemos que, por ejemplo, eh, hay personas que consideran que el COVID puede ser un fenómeno que termina cuestionando a la globalización, digamos, el comercio internacional, pero por otro lado también lo puede terminar incentivando aún más, ¿no? Después de todo, digamos,
lo que transmite la enfermedad es el viaje de personas, no el viaje de productos necesariamente, ¿no? Entonces, hay un conjunto de fenómenos que están ocurriendo. ¿Cómo nos paramos nosotros frente a esos fenómenos? Es un desafío, ¿no? Hubo una larga fase de eh, exitosas políticas comerciales que yo creo que uno podría resumir con, ¿no es cierto?, durante la dictadura, durante, ¿no es cierto?, esa época, lo que hubo fue básicamente política comercial unilateral, ¿no es cierto?, en que Chile básicamente se abrió unilateralmente al comercio y en algún momento también a los flujos de capital, en algún momento en forma excesiva. Como sabemos, hubo una crisis bancaria por ello. Y después, digamos, durante los años, por así decirlo, de la transición a la democracia, o en realidad los años de la concertación, lo que hubo fue una política muy, muy exitosa en nuestro país de firma de tratados de libre comercio, en que nosotros nos bajábamos aranceles, pero a cambio de que otros países se bajaban aranceles, y Chile fue uno de los países pioneros en abrir tratados de libre comercio y en abrir mercados con alguna de los megamercados mundiales. Si no me equivoco, aquí las dos, me da un poco de susto decir lo que voy a decir, porque hay dos expertas aquí en todo esto que me van a corregir inmediatamente, pero tengo la impresión, y me pueden corregir y, digamos, de que nosotros fuimos los primeros en hacer un tratado de libre comercio con China, creo. Me parece que fue uno de los primeros países que hicimos un tratado, país emergente por lo menos, que hicimos un tratado con China comprensivo. Fuimos uno de los primeros, si no el primero, con la Unión Europea que no fuera una ex colonia, bueno, somos una ex colonia, pero ex colonia reciente europea. Y me parece que también con el NAFTA fuimos bastante tempraneros en eso. Entonces, Chile fue muy exitoso en eso, y ya básicamente Chile tiene un arancel, ¿no? Pichiruchi por ahí, digamos, se lo deben saber las dos expositoras de cuánto es, pero es nada, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora estamos moviéndonos hacia un mundo diferente, ¿no es cierto? En que quizá el comercio de bienes puede ser prácticamente libre en el mundo, sin demasiados problemas, pero ahora adquiere mucha más importancia otros aspectos del comercio, como por ejemplo el aspecto del comercio de servicios, en este momento servicios de trabajo a través de estas plataformas, pero también puede ser, por ejemplo, ¿no? El comercio de información, ¿no es cierto? El flujo de información entre fronteras, todo un problema que, como todos sabemos, estamos enfrentando con la regulación de las redes sociales. Así que hay hartas preguntas, y lo que voy a hacer a continuación es presentar a las expositoras. Tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Paulina Lazal y a Ana Novik, que son las expositoras. Paulina y Ana, creo, me van a corregir, pero creo que las dos son ingeniero comercial, economistas, ¿no es cierto? Pero se han ido especializando en el área de comercio internacional. Paulina Nasal tiene una maestría de economía en la Universidad de Nueva York, y Ana Novik tiene una maestría ya más especializada en este tema, en relaciones económicas internacionales, de Columbia. Así que son personas extremadamente capacitadas en este tema, pero además se han desempeñado en esto. Paulina Nasal, digamos, ha trabajado en el ámbito diplomático de esto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y en otros puestos, y Ana Novi, que actualmente trabaja en la OCDE en este tipo de temas. Así que son personas que tienen un conocimiento muy profundo de las tendencias internacionales en estos temas. Lo que vamos a hacer, la dinámica es la habitual para los que han estado en estos seminarios. Primero, vamos a tener una exposición de ellas, de Paulina y Ana, ¿no es cierto? Y básicamente yo lo que le pido a las personas es que en la medida en que vayan exponiendo ellas, me vayan haciendo preguntas a través del chat. Yo voy a ir anotando las preguntas para después yo administrarlas, juntarlas y ordenarlas, y hacerle las preguntas en la segunda parte de la sesión, ¿ya? Así que, bueno, sin más, lo que procede ahora es que yo, eh, bueno, salude a Ana y Paulina. Hola, Ana y Paulina, para que saluden, porque están como mudas, digamos, ¿no? Ahora, ahora sí. Ahora sí, y tengo que compartirle, darle el privilegio a Paulina de cambiar función a presentadora Paulina, ¿no? ¿Sí? Yo seré la asistente de Ana en la primera parte. Ella va a Asistente. partir con la presentación, pero yo voy a mover el slide. Ya, dale ahí. Creo que te mandé la... Eso. Adelante. Están cortados sus micrófonos. Ahí, aló, ¿me escuchas? Dale.
Ya, perfecto. Sí. No, déjame partir agradeciéndote a ti, obvio, y a Camilo Navarro por habernos invitado a estas charlas del ciclo Es tiempo de pensar en Chile que viene para hablar de la política comercial, porque es verdad que si vamos a pensar en Chile que viene, la política comercial tiene que ser parte de eso. También quería agradecer a los que han participado, porque estamos tan llenos de webinar que ya tomarse el tiempo y participar, de verdad que les agradezco también. Con Paulina vamos a hacer una presentación conjunta, esperamos 20, 30 minutos máximo entre las dos, para después tener espacio al debate y a lo mejor ahondar un poco en los temas que tú acabas de presentar, si no los tocamos durante la presentación. Hace unos meses escribí un documento sobre el nuevo escenario de la política comercial chilena en el Latin American Journal of Trade Policy de la Universidad de Chile, y hemos tomado ese artículo que escribimos justamente con Paulina como la base de nuestra presentación. Nos gustaría empezar la presentación dándole un poco de contexto al debate que vamos a tener. Primero contexto sobre la política comercial chilena y luego contexto un poco más global sobre otros temas. Déjenme partir por SIACA porque no sé mucho qué participantes tenemos, diciéndoles un poco cuál es el tema de la política comercial en Chile. O sea, durante décadas el mundo se desarrolló, o sea, el modelo, digamos, de Chile, desarrollo chileno, se basó y se ha basado en la promoción de exportación y atracción de inversión extranjera directa. Medidas unilaterales, rebaja arancelaria, apertura de sectores de las inversiones, medidas bilaterales, que son los acuerdos comerciales que mencionó Oscar, primero focalizados en la región latinoamericana, acceso al mercado de bienes y disciplinas relacionadas, luego con otros países de otras regiones, y fuimos también aumentando los temas medioambientales, laborales, incluso los últimos acuerdos PYME y género, generando acuerdos bastante comprensivos. Después también a nivel multilateral, Chile ha sido bastante activo en la OMC, ALADI, APEC y también en la OECD en materia de políticas comerciales, y hemos sido actor importante de metas acuerdos como la Alianza del Pacífico, el CPTPP. Creo que es importante tener presente cuál es el contexto histórico y el objetivo económico de la política comercial en Chile. El contexto histórico se vincula con la política unilateral de Chile a las inversiones y al comercio en los años 80, que fue parte importante de la implementación del sistema neoliberal de la dictadura. Por otra parte, y como lo mencionó Oscar en la introducción, los acuerdos de libre comercio fueron un sello importante de la vuelta a la democracia. La integración económica fue un aspecto clave de la estrategia chilena para volver a insertarse en el mundo política y económicamente. El objetivo económico básico, y yo diría desde el principio, es aumentar el comercio, las inversiones a través de la apertura de mercado y eliminación de barreras en los otros países. Desde este punto de vista, los TLC han cumplido con este objetivo. Si podemos ver ahora algunas cifras, van a ver que Chile tiene 29 acuerdos comerciales con 65 economías, representan el 88% del PIB y 67% de la población mundial. En el año 2019 se registraron más de 8.000 empresas exportadoras, más de 3.500 son pymes. Las exportaciones de servicios, como también las mencionó Oscar, no tradicionales, el año 2019 alcanzaron un máximo histórico de 1.200 millones. El 92% de nuestras exportaciones no cobre van a los países que tenemos acuerdos de libre comercio, siendo Estados Unidos, China, Unión Europea, Alianza del Pacífico, Mercosur y Japón importantes. Paulina y yo hemos participado activamente en el desarrollo de la política comercial en distintos roles y hemos sido testigos de cómo este objetivo, que era más focalizado en términos de comercio e inversión, ha ido un poco evolucionando. Y en el debate nacional actual, que va obviamente más allá de la coyuntura de COVID, es importante analizar qué se puede hacer desde los tratados y con los tratados para contribuir mejor a la sociedad más inclusiva y sustentable que estamos buscando en Chile. Paulina presentará algunos de estos aspectos, pero creo que igual después podríamos debatir esto. Antes de pasarle la palabra a Paulina, quiero también presentar 5 temas globales que han estado presentes desde los años 90, pero se han vuelto particularmente relevantes desde la crisis del 2008, porque estos aspectos del contexto mundial no solamente impactan la política comercial, sino que también impactan todas las políticas. Quiero brevemente referirme a cada uno de ellos. Primero, el tema geopolítico. Durante más de 30 años vivimos bajo un mundo unipolar en que Estados Unidos era el poder hegemónico, teniendo a la Unión Europea y a Japón bastante alineado en muchas áreas de política económica, incluida la política comercial,
y utilizando la cooperación y los organismos internacionales como la manera para ejercer su hegemonía. Esto ha cambiado por dos importantes variables. Una, porque una serie de países en desarrollo, como Brasil, India, Sudáfrica y particularmente China, han comenzado a tener un rol mucho más importante, particularmente a partir de la crisis del 2008, y esto se vio reflejado con la creación del G20, y por lo tanto Estados Unidos ha ido perdiendo su poder hegemónico, pero segundo, porque ha crecido la tensión geopolítica de la relación entre China y Estados Unidos. Tensión que ha repercutido fuertemente en la agenda de comercio global. Y ha puesto en tela de juicio incluso los acuerdos comerciales como instrumento de protección contra medidas unilaterales, porque estos países han utilizado estas medidas unilaterales, poniendo también en jaque a la OMC. La política comercial de Chile ha sido inclusiva y diversa en términos de socios comerciales, lo que significa que este aumento de tensión entre China y Estados Unidos nos pone en una situación compleja. Yo creo que hasta la fecha se ha manejado bastante bien, pero Chile podría enfrentar en un futuro cercano una presión y un conflicto estratégico más evidente en ciertos ámbitos en que China y Estados Unidos realmente no están alineados, como son los temas digitales y los temas de inversión estratégica y los temas de seguridad nacional. El segundo tema es el tema de transformación digital. Esto también ha cambiado la manera en que las personas, las empresas y los gobiernos interactúan, y como también lo mencionó Oscar al principio, esto quedó súper de manifiesto en la crisis de COVID-19 que estamos viviendo. En materia comercial, la transformación digital lleva ya varios años. Somos todos testigos de cómo los bienes, servicios, las ideas se transportan usando las plataformas digitales. La acelerada transformación digital está generando no solo nuevos productos y servicios como Uber, Airbnb, sino también nuevas formas de proveer los servicios. Esto abre grandes oportunidades, facilita el comercio, pero también grandes desafíos. Existen varios análisis de la OECD sobre los temas digitales, cómo esto ha impactado los temas laborales y productivos, y también la política comercial. Lo que es claro es que algunos se han visto y se seguirán viendo beneficiados en materia comercial en particular, porque, por ejemplo, empresas pequeñas que antes no tenían acceso, gracias a los temas digitales, pueden directamente acceder a mercados extranjeros, pero también otros se han visto y se seguirán viendo excluidos porque no tienen la capacidad de ir adaptándose a estos nuevos requisitos tecnológicos. Tercer tema, cambio climático. Los riesgos ambientales se han convertido y seguirán convirtiéndose en graves amenazas en las próximas décadas, particularmente eventos extremos generados por el calentamiento global. A esto se suman las dificultades de comprometerse y cumplir a nivel global con los acuerdos multilaterales medioambientales. La economía mundial sigue basada en energía fósil y la emisión de gases de efecto invernadero sigue aumentando, con cifras del 2019, finales de diciembre, estamos 50% más altos que los niveles que teníamos en los 90. A esto hay que sumarle la degradación de la tierra, los problemas de contaminación de los océanos, el aire, las especies en extinción, etc. La principal causa de esto es la actividad económica, la manera en que producimos, la manera en que consumimos, y aunque en este periodo de COVID la contaminación ha disminuido porque la actividad económica ha disminuido, yo no diría y no me atrevería a decir que la reactivación va a ser necesariamente más verde. O sea, si queremos que sea necesariamente más verde, vamos a tener que hacer algo, porque naturalmente no va a ser necesariamente más verde. En este contexto, lidiar con estos riesgos pasa por repensar un poco la manera en que producimos y consumimos, y la política comercial debería jugar un rol más activo en esto, por ejemplo, incentivando el comercio, inversión en energía renovable, en eficiencia energética y permitiendo que la protección medioambiental sea compatible con acuerdos comerciales. Otro tema que es muy importante a nivel global y que también afecta la política comercial es la desigualdad y descontento. Descontento y manifestaciones que no solo se han observado en Chile desde octubre del año pasado, sino también en varias partes del mundo. Varios informes reconocen que la política neoliberal ha generado beneficios en la población, principalmente en materia de reducción de pobreza, pero también se reconoce que se necesitan mejoras sustanciales, y eso es algo que en la OECD se ha estado debatiendo hace mucho tiempo. O sea, que si uno deja este sistema neoliberal solo, no va a generar los temas de inclusividad y sustentabilidad. Los principios de libre mercado, gobiernos transparentes, democráticos, expansión del comercio, han demostrado ser una fuerza importante de progreso. Sin embargo, el liberalismo per se
no parece ser la respuesta adecuada a los desafíos grandes que tenemos, como los temas ambientales y digitales, ni tampoco lidiar con la desigualdad. Entonces, creo que eso es algo que podríamos conversar un poco más. Yo creo que estas demandas superan con creces el alcance de las políticas comerciales, pero una política comercial con mirada de futuro, y dadas las coyunturas que estamos viviendo en Chile y en el mundo, debería ser parte de la respuesta de diseño de esta nueva manera de mirar Chile en materia económica y social. Finalmente, la crisis del multilateralismo. Yo creo que, aunque todos en teoría digan buenas reglas multilaterales, fuertes reglas multilaterales son buenas y beneficiarían a todos, el sistema no se ha logrado adaptar a los nuevos desafíos, por ejemplo, a países como China, que tienen un sistema estatal muy fuerte, no se ha logrado adaptar a los temas digitales, no ha logrado tampoco responder a las demandas de las personas y por lo tanto tiene un menos apoyo de la ciudadanía, y finalmente también está usándose como arma en las guerras comerciales entre China y Estados Unidos, pero también entre Corea y Japón. El COVID-19 está generando una gran incertidumbre en el mundo. Ya sabemos que en materia económica se esperan caídas del PIB mayores que las que tuvimos en el 2008. En materia de comercio, el 2020 se espera entre el 13 y el 32%, y de inversiones menos del 40%. Y lo que han analizado varios informes de distintos organismos internacionales es que el COVID lo que hace es acentuar estas tendencias globales, en particular los temas digitales, y aumenta el desafío en áreas como la tensión geopolítica y el tema de las desigualdades que acabo de presentar. Vivimos hoy en un mundo que está más fragmentado y en el que hay menos confianza. A pesar de lo anterior, se abre la oportunidad de redefinir nuestras políticas económicas, incluidas las comerciales, de manera distinta, con más elementos de sustentabilidad e inclusividad. Paulina ahora va a presentar un poquito esto, pero yo creo que las crisis a veces dan ese impulso. Ya veníamos haciendo ciertos cambios en la política comercial. Paulina fue directora económica por 4 años, yo creo que su agenda fue muy fuerte en esto, pero obviamente Paulina ahora nos va a presentar esta segunda parte en que va a contarnos un poco más qué hizo y qué más se puede hacer. Paulina, te toca. Muchas gracias, Ana. Dale, Paulina. Micrófono, Paulina, parece que lo tienes todavía. Está bien que les pedí silencio en los micrófonos al principio, pero no exageremos. Todavía no se escucha. Vaya, Paulino. no se escucha. Dale. Eso. Claro, que a veces se tupe el sistemita cuando uno está proyectando, en los botones, como medio enredado. ¿Pudiste, Pauli? Si no, yo te hago la presentación, ¿ah? El micrófono es lo más importante, en la parte izquierda, donde dice silencio. Sale, Pauli, si quieres, sálete de compartir pantalla un minuto y ahí te va a aparecer el botón al tiro. Y después vuelve. Va a ser como mejor. ¿Ahí? Yo puedo sacarlo, a ver, ¿lo puedo sacar? ¿Ahí? Ahí está, Paulina. Ya, Dale, listo. genial. Ya, genial. Ahora comparte. ¿Estamos bien ahí? Dale. Ok, seguimos. Bueno, muchas gracias, Oscar. Y para seguir con la presentación de Ana, finalmente entonces estamos frente a este escenario y este panorama internacional muy inestable, con mucha incertidumbre producto del COVID y con un multilateralismo en crisis, como mencionó recién Ana. Multilateralismo que en muchos otros periodos jugó un rol clave en el panorama internacional, alcanzando consensos en temas súper importantes como paz, como seguridad, como medio ambiente, pero también con un Chile que venía ya golpeado por un estallido social que agravó el descontento y provocó esta crisis de legitimidad, no solo en el rol del Estado y de sus instituciones, incluido el Congreso, sino también en el modelo de desarrollo económico que el país necesita. Y en este contexto, ¿cómo se inserta la política comercial de Chile en este mundo cambiante? Ha evolucionado con la necesaria flexibilidad y está dando respuesta a estos desafíos que tenemos ahora en la actualidad. Lo primero que hay que destacar
Y no podemos desconocer es que está demostrado que los países abiertos al comercio internacional han tendido a crecer más rápido, ha aumentado la innovación a través de la transferencia tecnológica y mejoran la productividad y proporcionan mayores ingresos y oportunidades para la población. Aquí hay un estudio reciente del BID sumamente interesante que analizó la relación entre comercio y crecimiento en los países latinoamericanos. Y esto vino a confirmar también que la liberalización favoreció a la mayoría de los países de la región gracias a notables aumentos en la productividad. Y calcula, y este número es bastante significativo, que el ingreso per cápita de la región habría sido un 30 hasta un 40% menor, ¿no es cierto?, de no haberse implementado estas políticas de apertura. Y este resultado es rara vez visto en otras políticas públicas, este impacto tan fuerte que tuvo la liberalización y la apertura comercial. Cabe destacar también que durante muchos años, y la política comercial no fue la excepción, se avanzó siempre bajo el convencimiento que el mayor crecimiento económico iba a traer aparejado un círculo virtuoso de que este crecimiento iba a llegar a todos los sectores, iba a disminuir la pobreza y iba a aportar a disminuir las brechas de desigualdad. Pero ello obviamente no fue así en su cabalidad. Claro que Chile creció, claro que la pobreza en nuestro país disminuyó, pero el impacto en la desigualdad todavía lo tenemos al debe. Entonces, el comercio internacional en general en el mundo comenzó a incluir estos compromisos que iban mucho más allá de mejorar el acceso a los mercados y de posicionar a los países en el ámbito internacional. Y Chile acertadamente optó por esta línea y empezó a trabajar una agenda mucho más renovada. Hace 20 años fue una apuesta en que nos embarcamos, como tú mencionaste en la presentación, en tratar de ser dentro de los primeros países que se lanzaran a negociar acuerdos en lo que hace 20, 25 años atrás se llamaban acuerdos de nueva generación, que era este modelo NAFTA. Y en varios temas fuimos bastante defensivos. Habían compromisos fuertes en materia de propiedad intelectual, de medio ambiente, laborales, pero decidimos asumir ese riesgo, decidimos asumir el costo que implicaba para muchos sectores que evidentemente quedaron dañados con esta apertura y estos nuevos compromisos. Se tuvo que hacer reformas legales en el país que se tuvieron que implementar. Pero en la actualidad, después de 20, 25, 30 años, habiendo ya asumido ese coste inicial, Chile ha sido ofensivo en varias de las temáticas nuevas comerciales que ahora se hablan. Incluso hemos sido líderes y propositivos en varios temas que vamos a ver un poquito más adelante. Es así, ¿no es cierto?, como ya no es raro ver disposiciones en materia de comercio electrónico, y aquí en la lámina podemos ver estas materias nuevas que hace 20 años quizás habrían sido impensadas que tuvieran en acuerdos de libre comercio. Yo todavía me acuerdo hace 20, 25 años cuando la gente decía que íbamos a incluir cláusulas medioambientales en un acuerdo. La gente decía que tiene que ver el medio ambiente con el comercio de bienes. Es como que no se hacía. Ahora no hay ninguna duda, nadie discute estos links. Pero sin embargo hay nuevas temáticas como género y comercio y pymes que aún ha costado lograr un consenso respecto de cuál es el impacto que tiene el comercio en el género y viceversa. Tenemos, como les decía, todas estas nuevas temáticas, cadenas globales de valor, responsabilidad social, coherencia regulatoria, cómo la política comercial y las disposiciones que se incluyen pueden aportar a un desarrollo sostenible. Son temáticas que Chile también ha ido incluyendo en sus acuerdos comerciales junto con los socios. Y también se ha avanzado en forma paralela en otras disciplinas y en otras áreas importantes para que estos compromisos en los acuerdos comerciales tengan el impacto deseado. En el ámbito de la energía, en el ámbito de la infraestructura, incluso en el ámbito impositivo, que son los impuestos internos de cada país que no están cubiertos en los acuerdos de libre comercio, pero sin embargo tienen un impacto. Y se han firmado, por ejemplo, acuerdos para evitar la doble tributación que ayudan mucho y facilitan el comercio de servicios. Sin embargo, a pesar de todos estos logros que estamos mostrando ahora y de los positivos impactos que también se nombraron al principio, no podemos dejar de decir que Chile sigue dependiendo fuertemente de las exportaciones del cobre. Cerca del 50% de nuestras exportaciones siguen siendo minería. Y esto también a propósito un poco de la discusión que estuvo en el medio de algunos connotados economistas y periodistas que se habló mucho del efecto que tenía
la política comercial o la necesaria diversificación de la matriz productiva y diversificación de nuestras exportaciones y el impacto que ha tenido. Bueno, uno no puede desconocer, y a los que nos ha tocado trabajar en estas temáticas, que sería injusto no mencionar que la canasta exportadora sí se ha diversificado y hemos sido testigos de impresionantes exportaciones en materia de servicios, en materia de informática, videojuegos. Las industrias creativas han tenido un enorme potencial y están teniendo crecientemente una mayor importancia en los mercados exteriores, y eso yo creo que no se puede dejar de conocer. Pero, les decía, aún así, todas estas nuevas exportaciones que tienen mayor valor no han logrado mover la aguja de la manera que nosotros necesitamos para crecer como país. Las exportaciones de servicios también, por su parte, han aumentado, pero el potencial para seguir creciendo depende de mejorar otras habilidades que tampoco dependen mucho de la política comercial. Mejorar los niveles educacionales, aumentar las tasas de inversión e innovación, tema de idioma también es fundamental. La agenda comercial por muchos años estuvo focalizada obviamente en abrir mercados, y ese era el objetivo, el fin que teníamos. Pero en los últimos años obviamente se fueron incluyendo temáticas de índole más social, inclusivo, para aportar a esta agenda. Contribución a un crecimiento más inclusivo, bueno, eso también lo dejo en signo de interrogación, porque dentro de las últimas temáticas que se están incluyendo como género, pymes, cadenas globales, la idea justamente es tener esta contribución. Los beneficios del comercio no han llegado a todos, han llegado como país, las cifras globales son positivas, pero si uno hace el zoom a determinados sectores, vemos que no han llegado a todos. Entonces, la respuesta es sumamente clara, se han hecho avances, pero no lo suficientes en materia comercial. Me apasé un poquito, entonces, y aquí, finalmente, para terminar, y vamos a dejar plantear algunas interrogantes, finalmente, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante en materia comercial? Bueno, en materia de actualización de acuerdos, lo primero es actualizar aquellos que no se han modernizado. ¿Qué disciplinas? ¿Qué es lo que vamos a incluir? Y aquí un paréntesis también, que no es solo un tema de Chile cuando uno negocia acuerdos, cuando está en foros, acuerdos bilaterales o foros plurilaterales o multilaterales, obviamente aquí se requiere la voluntad de ambas partes. Chile muchas veces ha sido ofensivo en tratar de incluir nuevas disciplinas y mejorar los compromisos adquiridos, pero el partner no siempre acompaña. Entonces, pero eso se ha tratado de hacer. Eso es un desafío que hay que seguir intentando. Hay que evaluar la efectividad de las disposiciones incluidas en los acuerdos, en temas de sostenibilidad, de medio ambiente, laboral, etc. Eso también es una tarea pendiente. Redefinir también la política comercial en un contexto de mayor cambio, que es lo que tenemos. Debate constitucional es un tema que va a estar en la palestra, y uno podría decir, será un tema dentro de este contexto de discusión de materia constitucional. Deberían haber cambios en la Constitución respecto de los lineamientos de la política comercial, incluir, qué sé yo, en la Constitución algunos sectores que debieran estar siempre protegidos e incluidos, definir el rol del Congreso. La política comercial, como ustedes sabrán, está mandatada por la Constitución para el presidente de la República, y ahí se asignan también roles al Ministerio de Relaciones Exteriores como implementador de esta política, y también el rol del Congreso. ¿Va a cambiar, no va a cambiar? Eso es un tema que quizás está en discusión. Desafío, multilateralismo. Definitivamente Chile debe seguir apoyando un sistema robusto, transparente. Países como el nuestro necesitan de esta gobernanza global para su funcionamiento, de reglas claras. Sustentabilidad y cambio climático. Tenemos que hacernos cargo de esta inacción climática y obviamente la política comercial debe seguir contribuyendo a este objetivo. Las cadenas globales de valor deben ser una prioridad estratégica. Luego de la pandemia, con los problemas de la cadena de suministro que hemos todos sido testigos, es absolutamente necesario promover las cadenas regionales de valor. En el caso de Chile, nosotros podemos ver que mayoritariamente nuestras exportaciones de mayor valor van a los países de América Latina. Y es ahí donde tenemos que seguir trabajando, seguir reforzando los lazos entre Alianza del Pacífico
y Mercosur para tratar de tener una voz regional más fuerte y generar valor en las exportaciones de América Latina. Vincular la institucionalidad local de las relaciones comerciales, participación, coordinación y rol de los distintos actores de la sociedad civil, sector privado, Congreso. Tenemos que mejorar esta participación, tenemos que trabajar el rol que tenemos con el Congreso y sobre todo también trabajar con el sector privado. La colaboración pública-privada ha demostrado ser sumamente exitosa en materia comercial. Para terminar, vincular la agenda comercial con las políticas domésticas complementarias es absolutamente necesario. Cuando uno, como hacedor de política comercial, se conversa con el resto de las políticas públicas para un objetivo mayor que tenga el gobierno, si el gobierno quiere realmente promover a las pymes, mejorar, disminuir las brechas en materia de género, etcétera, la política comercial tiene que estar alineada con esos objetivos mayores. Y ahí yo creo que también es algo que se empezó a hacer al último, pero hacer un trabajo mucho más coordinado con todas las agencias del Estado. Que la política comercial no puede ir en un carril paralelo respecto de las otras políticas públicas que se están implementando en el país y obviamente hacerse corresponsable de estos desafíos que vienen. Después podemos, quizá en el tema de las preguntas y respuestas, podemos abordar un poco más cómo ha crecido la participación de la sociedad civil, que tiene que ser, y ahí se amerita un cambio estructural respecto de cómo está conformada su participación. Nosotros fuimos testigos principalmente con la negociación del TPP-11, un acuerdo absolutamente, diríamos, complejo, no solamente durante su negociación, sino que también ha sido complejo para, comillas, aprobarlo en nuestro Congreso, pero sobre todo que la ciudadanía acepte este acuerdo como una herramienta útil para la integración, sobre todo en los periodos de crisis. Ahí también la Cancillería y la Subrey en particular, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, ha hecho un trabajo con la sociedad civil, es indudable que lo ha hecho. Hay cuartos adjuntos, hay diferentes instancias de participación de ellos, pero está claro que la sociedad civil aún los ve como insuficientes y requiere todavía una coparticipación mucho más activa. Así que yo por ahora lo dejaría ahí y para darle más espacio a las preguntas que puedan ir saliendo. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Muy interesante, muy completa la exposición. Mira, yo antes de procesar algunas de las preguntas de los asistentes, a los que les quiero agradecer por tenido, digamos, como un pic, casi los 170 en algún momento, así que estamos con harta gente. Quería abusar de mi rol de moderador para hacerles una pregunta sobre la OMC, porque la OMC se ve a bien mal traer. Esto es para incomodar sobre todo a Ana, yo creo, ¿eh? Dado el lugar donde trabaja, pero ¿no es cierto? A la OMC, a veces a mí me preocupa que las organizaciones no saben retirarse, así como los futbolistas, como cuando es la hora como de retirarse. Nosotros en la U tenemos un triste ejemplo que juega en Coquimbo, no voy a decir más que eso. Entonces, de repente la carrera te dice es momento de retirarse y se resisten, ¿no es cierto? Y siguen ahí mañosos, digamos, ¿ah? Y como que no estará media muerta esa organización, honestamente. O sea, dada la variedad de temas que claramente desdoblaron el marco que viene del GATT, etcétera, y da actitud de muchos países, de las principales potencias internacionales respecto de ella. Nunca China fue muy OMC, digamos, y Rusia, y qué sé yo. No será una organización que o bien está lista para como dicen, con olor a gladiolo, o requiere una reforma muy sustantiva. ¿Qué piensan ustedes? Oye, primero, Oscar, te aclaro que yo estoy en la OCDE, no en la OMC, pero No, igual. pero igual, Igual, yo fui delegada de Chile ante la OMC y en verdad que sé que estamos hablando. Yo no comparto contigo, o sea, bueno, a lo mejor trabajo en un organismo internacional. Yo creo que hay un tema real que las grandes problemáticas globales nunca se van a resolver ni por un país ni por una relación bilateral o regional. O sea, hay temas, como te digo, los temas digitales, la tensión entre China y Estados Unidos, si alguna vez se resuelve, no va a ser en un acuerdo bilateral, va a ser en algún foro multilateral
en que se puedan acordar ciertas reglas. El tema de cómo regulamos, o sea, o cómo se disciplina un poco más esta China, que es una China con una presencia estatal muy fuerte, que juega el libre mercado, pero que juega como el capitalismo estatal, que le llaman, cómo un poco vamos a ponerle disciplinas para poder jugar con un nivel más justo para todos, nunca va a ser bilateralmente. Entonces, los organismos internacionales sirven porque te permiten a nivel más grande, porque tú vas a ganar otras cosas de otros países, pero a nivel más global, poner disciplinas más globales. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy día está en una gran crisis, porque los organismos internacionales sirven si los países quieren usarlos. Si los países no quieren usarlos, y cuando hay voluntad política. Y obviamente en el pasado, con un poder hegemónico fuerte, funcionaba fácil, porque en el fondo ese poder hegemónico un poco alineaba las distintas posiciones. Hoy día las posiciones están muy, muy divergentes y se necesitan a lo mejor una Europa más fuerte, un Japón más fuerte, que pueda lograr que estas dos potencias que están en una economía tan fuerte puedan un poco coordinarse y llegar a acuerdos. Entonces yo te diría, yo no la pondría, no la retiraría, pero yo le haría una pregunta a los países: ¿vamos a ser capaces de resolver los problemas que estamos viviendo a nivel global sin un organismo internacional? Y si no vamos a ser capaces, ¿cómo lo usamos? Porque hoy día no lo estamos usando, salvo para temas pequeños y no muy relevantes. Perfecto. A ver, déjenme canalizar gusto tener conectados con nosotros a dos veteranos de los viejos tercios de Flandes del comercio internacional en Chile. Quiero agradecerles que se hayan conectado. Tengo al ex decano Manuel Agosín y a Osvaldo Rosales que me han mandado Sí, preguntas. lindo, Entonces, y saludos para los dos. voy a combinar porque está como relacionada una pregunta que hizo Manuel con una de Osvaldo, que tienen que ver con, y otras personas también un poquito hablaban del tema de la diversificación de la matriz productiva de Chile, ¿no, Paulina? Y de nuestra posibilidad en el fondo de hacer políticas de desarrollo productivo, ¿no? Y tener como... pero al mismo tiempo todas estas personas, y Manuel y Osvaldo, reconocen que algunos de los marcos institucionales globales de comercio internacional más bien te restringen como país la posibilidad de hacer lo que antiguamente se llamaban políticas industriales, ¿no? En otros tiempos que conocieron don Manuel y don Osvaldo, ¿ah? Pero hoy llamamos política de desarrollo productivo. Te dicen, no podí llegar y subsidiar, no podí llegar e intervenir, ¿no es cierto? Entonces, Manuel pregunta, ¿cómo compatibilizar una política industrial o desarrollo productivo en pro de diversificación de exportaciones? ¿Ya? Y él dice, bueno, pues hay miles de ejemplos: litio, servicios, mencionaste los software, lo que sea, digamos, ¿ah? Con políticas que hagan eso, con los compromisos en la OMC y los acuerdos de libre comercio que prohíben esos subsidios, ¿no es cierto? ¿Existe alguna manera de que Chile pueda tener como subsidios transitorios o alguna política que caiga, que no nos exponga a demandas internacionales, ¿no es cierto? Lo mismo dice Osvaldo, dice, es cierto que ha habido alguna evolución del tema eh, o sea, ha habido alguna evolución en términos de la diversificación de productos, pero como dijo Paulina, son como golondrinas, digamos, que anuncian un verano, pero no necesariamente ha cambiado la estructura exportadora nuestra lo suficiente. Y no solo eso, sino que los números agregados de crecimiento de las exportaciones son bien modestos en la última década, ¿no? Y esto ya pasa a varios gobiernos, entonces también es bastante estructural. Entonces lo que dice Osvaldo es, le pregunto a Paulina y Ana, ¿qué elementos de esas políticas creen ustedes que podrían servir para potenciar esa dinámica exportadora? ¿Hay algún rol distinto para la Corfo, Banco Estado, ¿no? Y él tiene una propuesta aquí, Osvaldo tira una propuesta que es: ¿cómo verían un organismo que agrupe ProChile, Corfo, Invest Chile? Aunque le moleste Hacienda, pone Osvaldo, no sé, ahí eso es como tallas internas. A ver, traten de combinar una respuesta a Manuel y a Osvaldo. Adelante. Pauli, tú primero. Ya, ¿se escucha ahí? Muchas gracias, Manuel, Osvaldo. Compleja pregunta. Miren, la verdad es que es cierto que el paraguas de la MEC evidentemente no permite hacer subsidios grandes, pero países como el nuestro, pero siempre hay un umbral, digamos, hay un umbral en el cual las comillas, las ayudas domésticas o las políticas que Chile podría implementar, vamos a hablar solamente en el caso de Chile, tienen perfectamente cabida en una política de país focalizada, política industrial. Yo definitivamente estoy súper a favor, y ahí después Ana podrá, no estamos de acuerdo en todo por si acaso, así que podríamos ahí entrar, absolutamente a favor de una política industrial focalizada para los nuevos tiempos.
Necesitamos, obviamente, ayudar a nuestra base productiva a tecnologizarse más, a meterse en el mundo digitalizado, y a instituciones, como justamente mencionan, como la Corfo, como InvestChile, el mismo ProChile, y eso creo que ahí terminé mi presentación, tienen que estar absolutamente alineados para aunar recursos y no, obviamente, no perderse en objetivos distintos. Por si acaso, en el último proyecto de ley de modernización de la Cancillería, ProChile, incluso InvestChile, la idea es que pase a ser parte, ¿no es cierto?, de la Cancillería. Corfo estaríamos hablando de otro tema, pero no necesariamente Corfo tiene que ser parte de un solo organismo para poder trabajar coordinadamente y alineadamente. Nosotros en varios temas y en la actualidad se está trabajando con Corfo, con las pymes, con ProChile, para tratar justamente de ver cómo potenciamos aquellas exportaciones de mayor valor, en cuáles son aquellos sectores que Chile necesita, obviamente, dar este salto e insertarnos nuevamente en la cadena global de valor mucho más sofisticada y que nos propenda un mayor crecimiento y, como tú dices, un mayor crecimiento más estable en el tiempo y que efectivamente logre mover la aguja. La OMC, nuevamente insisto, permite estos programas de apoyo, los permite, los podemos hacer. Lo que no permite es cuando uno pasa determinados, lo mismo que en agricultura, pasa determinados umbrales, y aquí hay una cosa más técnica, se habla de la caja verde, que son los subsidios, comillas, o las ayudas o los apoyos permitidos, cosa que los países siempre tienen que, de manera transparente, publicar en la OMC, obviamente para difusión y para conocimiento de los miembros, pero se puede hacer siempre y cuando sean montos, obviamente, que no distorsionen el comercio. Y eso es en definitiva, un objetivo de política pública que, a mi juicio, debiéramos perseguir. Y súper breve para complementar a Paulina, yo creo que estamos viviendo otros tiempos. O sea, cuando partimos nosotros negociando acuerdos de libre comercio, y quizás me hago yo misma una mea culpa porque nosotros fuimos parte de los primeros grupos de negociación cuando empezó la democracia, nosotros partíamos mirando un poco para afuera, como vamos a abrir estos mercados, nos vamos a integrar económicamente, esto va a generar más comercio, más inversión, más trabajo, pero no hicimos una agenda fuerte que vinculara esta política comercial con una política interna, porque probablemente tampoco en Chile había esa mentalidad fuerte de generar una política industrial o una política de mayor inclusividad y sustentabilidad. Los tiempos han cambiado muchísimo, yo creo que los acuerdos, como Paulina los explicó, han tratado de capturar eso, pero todavía es insuficiente. La política comercial del futuro y la política comercial que tendría que venir debería servir a la política interna que los países quieran tener, y particularmente Chile. Por lo tanto, yo me haría la otra pregunta. O sea, tenemos una herramienta acá, tenemos apertura de mercado, podemos canalizar exportación, podemos traer inversión, podemos desarrollar todas esas cosas. Esa es una herramienta que tenemos. ¿Para qué? Para generar una sociedad más inclusiva y más sustentable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con políticas internas que sean más inclusivas y sustentables y que se sirvan de estos acuerdos comerciales y no de la otra manera. Yo creo que ese es el cambio de mentalidad. Primero, qué es lo que queremos y cómo estas herramientas, incluso el mercado y el Estado, deberían servir para cumplir con ese objetivo que queremos. Muy bien, déjame agarrarme de una pregunta de Pablo Furche para meterlas en problemas a ustedes con sus otros jefes, que es el Estado de Chile. Pablo lo conocemos a Pablo. Pero yo también aquí voy a hacer mi propio quejido. Pablo pregunta la dificultad e imposibilidad de aprobar el TPP en el Congreso, ¿ya? Así como los argumentos que se dan en contra parecieran cuestionar no solamente la legitimidad de ese TPP en particular, sino de los tratados de libre comercio en general. Él pregunta, en la discusión constitucional que viene, ¿creen que podría haber cambios drásticos en la política comercial chilena, futura o la que hemos visto? Y yo complemento la pregunta de Pablo con lo siguiente, con una experiencia. A mí me tocaron varias, durante el periodo en que estuvo más discutiéndose el año pasado el TPP, a mí me tocaron un par de seminarios en que yo quedé bastante como para adentro, ¿no es cierto? En el cual básicamente en el mar, esto eran públicos de, vamos a decir, millennials, ¿ah? ¿No? Jóvenes millennials muy motivados por la política, ¿ah? Todos sabemos de lo que estamos hablando, muy críticos del TPP, y que me preguntaban a mí y a otros economistas que uno podría llamar, comillas, de izquierda, algunos incluso muy, muy legitimados en ese mundo. Cuéntenos, profesor, lo terrible que es el TPP, digamos, díganos por qué esto es tan horroroso y por qué tenemos que estar en contra. Y ninguno de nosotros le podía decir nada, porque uno había analizado el texto y no lo entiende.
claro, siempre un tratado de libre comercio puede ser cierto, ganadores y perdedores, pero dada la apertura de la economía chilena, todos entendemos que es mínimo los efectos, ¿no es cierto? Y dado que los mismos gringos ya sacar las partes más complicadas, digamos, del punto de vista de propiedad intelectual, era casi nada el efecto, era casi simbólico el TPP, en mi opinión. Entonces, claro, un proyecto que se cae por puro simbolismo, o sea, que tiene casi ningún efecto realmente, te demuestra un poco lo que está diciendo Pablo, o sea, que es un tema de legitimidad del libre comercio. ¿Cómo ven que ustedes que viene eso para adelante? Mira, qué interesante y es bueno que haya salido el punto, porque efectivamente la discusión, insisto, la discusión desde el proceso de negociación del TPP hasta los procesos de aprobación, yo diría que han estado bastante teñidos por lo que tú mencionas, simbolismo, ideologización. Fíjate que se dio un paralelo bastante singular, diría yo. Cuando se estaba negociando el TPP, paralelamente se estaba negociando la Alianza del Pacífico. Y fíjate que no salió ningún movimiento, porque como salió el movimiento No Más FP, salió No Más TPP. Y luego nunca salió un movimiento No Más Alianza del Pacífico. Y fíjate que la Alianza del Pacífico también es una disciplina de integración que tiene muchos aspectos que fueron tomados de la negociación del TPP. Cabe recordar que 3 de los 4 miembros de la Alianza del Pacífico somos parte también del TPP. Entonces, de repente uno pensaba, pero ¿por qué se tiñó tanto? Y efectivamente al principio fue una negociación que se tildó de secreta, porque había un compromiso normal en todas las negociaciones, hay un compromiso de confidencialidad respecto de los compromisos y las discusiones que se están teniendo. Pero luego se trató de, como te decía, este simbolismo respecto del demonio que era el TPP. Yo creo que es una falta de conocimiento, a lo mejor, y nuevamente insisto en el tema de la sociedad civil, cómo está configurada su participación y cómo nosotros, como los que nos tocó negociar en esa época el TPP, cómo fuimos transmitiendo los contenidos del acuerdo y los beneficios que tenía. Como tú bien mencionas, Oscar, el TPP no hace mover ni una letra de la legislación actual en Chile, ninguna. Ya solamente tiene consolida legislación nacional, que ya la tenemos implementada hace 20 años. Yo me tocó participar en seminarios que decían, no, que las inversiones que nos van a demandar al Estado. Bueno, el sistema de solución de controversia inversionista ha estado vigente en Chile por más de 20 años y nunca había salido este tema de reclamo. En la Constitución, dudo que cambie cuál es la orientación de nuestra política comercial de manera fuerte, estructural. Uno podría pensar, y un poco como lo mencioné antes, que podrían haber elementos respecto que no toquen solo a la política comercial, sino que toquen a las políticas públicas en general, que tienen que tener algún elemento de inclusión y sustentabilidad. Haga quien lo haga. Y esto le toca a la política comercial. Es decir, si se dice que todos los instrumentos de política pública tienen que apuntar a un objetivo de disminuir las brechas de desigualdad, por ejemplo, que es algo que podría estar en el debate constitucional, entonces la política comercial tiene que estar sujeto a eso. Yo dudo realmente que en el debate constitucional se cambie la orientación de una política comercial que, diga lo que se diga, ha sido absolutamente beneficiosa en términos agregados para nuestro país. Y yo voy a ser muy breve porque la Pauli ya respondió todo perfectamente bien, pero quiero decir que el tema de legitimidad de la política comercial en Chile, o sea, Chile tiene un problema de legitimidad en muchas cosas, yo lo puedo decir desde afuera, mirando y leyéndolo continuamente porque sigo conectada con Chile. O sea, que está todo en cuestionamiento, está todo. Y yo espero que cuando tengamos una discusión en la Constitución no tiremos todo por la borda, pero hagamos un poco como dice Paulina, que a lo mejor las políticas, incluida la política comercial, sirvan a un objetivo mayor que el que espero que se logre con la discusión constitucional. Pero yo también no apuntaría a que Chile se va a cerrar, porque eso no lo va a hacer mejor y no lo va a ayudar a tener una sociedad más inclusiva y más sustentable. O sea, por eso yo digo más bien es el énfasis en que va a estar puesto en otros objetivos y cómo todas las políticas deberían servir a esos objetivos de inclusividad y sustentabilidad. Perfecto. Mira, déjame agarrarme de otra cosa que dijo Ana al pasar, ¿no es cierto? Cuando dijo algo así como, si no recuerdo mal, Ana, dijiste que la recuperación verde, que mucha gente, ¿no? A veces cuando ocurren estas pandemias la gente empieza como a imaginar
momentos así dramáticos de cambio, ¿no es cierto? Que las personas que estudiamos historia económica sabemos que no ocurren así, ¿no? Entonces, la recuperación verde, tú dices, no, lo más probable es que lo que va a ocurrir es una recuperación urgente, ¿no? Diría yo, y eso significa que van a echar mano los países lo que tengan, no necesariamente va a ser limpio. O sea, al revés, puede ser una recuperación bastante sucia y que habría que intencionarla, etcétera. Y eso se relaciona con varias preguntas, una de Camilo Navarro, que es como un poquito el celestino de esta conferencia, también de Héctor Vera, de otra pregunta que puso Osvaldo y varias personas más, Ana Cristina. Canales, que tiene que ver con un poco ver qué piensan ustedes de los temores que uno pudiera tener razonablemente como país de que algunos de los requerimientos sociales y ambientales a futuro, no han pasado mañana, a futuro, ¿no es cierto?, nos empiecen a un poquito morder el trasero, o sea, que en el fondo empiecen a haber sanciones hacia los países, ¿no es cierto?, porque no tienen buen desempeño, por ejemplo, en equidad, o en pobreza, o en medio ambiente, o en igualdad de género o de sexual, digamos. Y que eso empieza a ser un problema y que eso empieza a entrar dentro de los tratados de libre comercio o dentro de la OMC. Esto a mí me preocupa particularmente, porque también voy a compartir una experiencia. Yo soy súper transparente con los temas que me ocurrieron en Codelco. Uno de mis fracasos en Codelco fue que fui incapaz de lograr que esa compañía y la minería chilena giraran hacia un sistema de trazabilidad de sus exportaciones, ¿no? O sea, que tuviéramos cobre trazable en distintas categorías éticas y ambientales. No fue posible para mí convencer a la gente que eso era importante porque eso venía. Yo pienso que eso viene, que inevitablemente lo vamos a tener que hacer y por lo tanto tenemos que hacerlo antes para ser líderes. Pero puede ser que sea una idea mía. Lo que los participantes preguntaban es si no nos vamos a ver obligados al final. Obligados al final y vamos a llegar tarde y eso nos va a costar. ¿Qué piensan ustedes de ese tema? Déjame partir yo esta vez. Mira, te voy a decir, yo soy más bien en contra de las sanciones y particularmente usar sanciones comerciales para todo porque empiezas a dañar el sistema, que es un poco lo que está pasando hoy día en las relaciones bilaterales. Yo creo que tú fuiste visionario porque lo que va a pasar, y yo te digo que ya está pasando, en la Unión Europea están discutiendo hoy día una regulación de que van a aceptar insumos de productos que solo tengan trazabilidad en la cadena global de valor. O sea, si es que esos, no solamente que se demuestre el impacto en materia medioambiental y laboral directa, sino que también en los insumos de ese producto final. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar no es, y eso es lo que yo creo, no va a ser un tema de sanción, sino que va a ser un tema que se te van a cerrar oportunidades porque no vas a cumplir con ciertos estándares que son más bien ambientales y sustentables. Entonces, yo creo que por ahí viene, por lo menos desde estos países, como los países europeos, que son más conscientes con estos temas y que tienen más presión desde el punto de vista de la sociedad civil, de implementar de manera más seria estos temas, viene desde el punto de vista de las regulaciones y cómo tú te vas a relacionar con ellos, y países como Chile, que son fuertes exportadores, si no cumplen con esto no van a poder llegar a esos mercados, que son mercados importantes. Yo creo que va más por ahí. Yo soy un poco en contra de las sanciones de verdad y sobre todo usar el tema comercial para sancionar y tratar de... Yo creo que hay que buscar más bien incentivos. Regulaciones, incentivos, ir por ese lado, subsidios, muchos que, como decía Paulina, sí están permitidos, porque creo que por ahí vamos construyendo algo. Ahora, lo que sí es cierto es que creo que países más pobres van a tener un desafío mayor que países que tienen más ingresos, porque los países más ingresos pueden, en la OECD hay todo un tema como let's build back better, ese es como el tema, o sea, que volvamos del COVID. Claro, y eso para países desarrollados y con más recursos a lo mejor es más posible que para países menos desarrollados que tienen menos recursos. Pero incluso en los países menos desarrollados que tienen menos recursos, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, hay que mirarlo, porque a veces no necesariamente es más recursos, es una manera de producir distinta, una manera de hacer las cosas distintas. O sea, hay que poner ese esfuerzo por lo menos de mirar de que esto es el mundo que se viene. Si no es hoy día, va a ser en unos años más y ojalá podamos avanzar lo más posible y usar esta oportunidad para hacer eso. Oye, varias personas que preguntaron sobre el tema de valor agregado, cadenas de valor, etcétera, etcétera, hablaron sobre la dificultad, o bueno, yo diría casi imposibilidad en realidad hasta el momento, de que en América Latina, o sea, en nuestra región, seamos capaces de emular un poco el modelo asiático de cadenas de valor, ¿no es cierto? En el cual, para socializar un poco la idea, ustedes saben, hoy en día, o sea, cuando estoy hablando hoy en día, estoy hablando pre-COVID, estoy hablando como hace 10 años, ¿no? Hace mucho tiempo,
que casi nada de lo que se exporta de Asia se hace en un solo país, ¿no es cierto? Sino que ¿no? El Toyota que te llega, digamos, fue manufacturado como en 15 países distintos, y a veces ensamblado en México, pero cada pedacito viene de Taiwán, de Tailandia, de Japón, ¿no es cierto? Y está como dividida la cadena de valor donde, claro, los japoneses son puro diseño y puras cosas como así súper top, y va como bajando por la escala industrial, ¿no? Y eso tiene que ver, además de eso lo han logrado países asiáticos que han tenido rivalidades políticas, incluso militares, entre ellos brutales, ¿no es cierto? O sea, imagínate, entre Taiwán y China igual existe, digamos, entre Japón y, que no se pueden ver, Japón y China, Japón, Corea del Sur. Igual lo logran, y sin embargo en América Latina como que no se logra mucho. La verdad es que hay muy poco de eso, si es que lo hay. Y preguntan varias personas si no habrá algo por hacer en la política comercial chilena para avanzar en esa dirección, o será que nosotros somos tan parias regionales, ¿no? Por haber sido los niñitos, los espinitas del curso, que en el fondo no tenemos por dónde impulsar una cosa como esa. ¿Qué piensan ustedes de eso? Mira, súper buena pregunta, pero no, efectivamente fuimos en un periodo, yo te diría en los 90, principios de los 2000, sí, nuestro foco era principalmente abrir mercado, abrir mercado, abrir mercado. Pero ya después del 2010, justamente con las iniciativas de integración que nos tocó participar, particularmente en la construcción de esta Alianza del Pacífico, que vuelvo a ella porque yo creo que es de las iniciativas de integración más exitosas que ha tenido obviamente esta parte del mundo, y en todo el mundo yo diría, porque ha sido emulada y ha sido sacada de ejemplo en otros países, de integración en esta parte. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad que apunta justamente a la pregunta de las cadenas globales de valor. Insisto, nuestras exportaciones de mayor valor son a la región de América Latina. Y el trabajo que se está haciendo ahora, Alianza del Pacífico con Mercosur, de tratar de integrarnos mucho más, de ver posibilidades de fomento productivo, y ahí vuelvo un poquito a lo anterior. Uno podía efectivamente ver cuál es la oferta y la demanda que tenemos en la región y cómo podemos potenciar nuestras exportaciones regionales para terceros mercados. Hay trabajos en curso sumamente interesantes, que obviamente aquí no nos vamos a poder tener, pero hay, yo diría, más de 20 o 25 grupos de trabajo. Mis amigos de la Subrey me van a retar si me equivoco en los grupos de trabajo, pero deben haber cerca de 30 grupos de trabajo abordando estas temáticas que apuntan justamente a eso. Hay un grupo que está discutiendo el tema de una mejor inserción de las cadenas regionales de valor justamente en esta parte del mundo para poder salir más exitosamente a terceros mercados. Eso se está haciendo. Yo diría que si esta crisis sanitaria en algo nos puede ayudar es darle el carácter de urgente a esto. Nos ha costado con el Mercosur, y hay que ser honesto, por lo mismo, porque Mercosur todavía sigue enredado en una discusión más interna respecto de para dónde quiere ir Mercosur. ¿Se quiere abrir, no se quiere abrir, se quiere cambiar el sistema? Ellos nacieron como una unión aduanera, quieren ser más un área de integración vis a vis lo que instauró la Alianza del Pacífico, que es esta iniciativa de integración con vocación al Asia. Esa es la idea, vocación al Asia. Entonces, se están haciendo trabajos interesantes, incluso se están haciendo trabajos específicos de cruce de productos para ver en cuáles de ellos nosotros somos compatibles y podemos obviamente mejorar el valor agregado en las exportaciones regionales. Así que es algo que se está trabajando, que se puede hacer, pero insisto, ha costado un poquito con el Mercosur, pero creo que ahora es el impulso. Yo creo que el mismo Mercosur, los países que también han sido bastante afectados con este tema del COVID, se darán cuenta de que solo no vamos a salir obviamente de esta crisis, y la integración en América Latina lo amerita urgentemente. Dale, Anita. Respondió perfecto, pero quería contextualizar un poco lo que está pasando a nivel de las cadenas globales de valor, porque creo que es interesante. La OECD el año pasado, antes que pasara el tema del COVID, hizo un estudio de qué es lo que está pasando con el tema de las cadenas globales de valor en general, y dijo que desde el 2011, con análisis de matriz insumo-producto, no están aumentando las cadenas globales de valor, por distintas razones, por el tema de la digitalización, por el tema de la servicificación, porque muchas manufacturas están incorporando servicios y ya no están subcontratando, sino que están produciéndolos internamente en sus productos finales, y también por preferencias de muchos consumidores que prefieren que se compre un poquito más local. O sea que hay un poco, una disminución un poco de esta cadena que, como tú mencionabas antes, era totalmente, o sea, todo era como comprado en distintas partes.
el COVID ha generado, además de esta un poco shrink de la cadena global de valor, ha generado un debate adicional, que es el tema de la resiliencia, en el fondo, cuánto tú puedes confiar de que tus productos van a estar ahí cuando los necesitas. Porque lo que vivimos en el COVID es que, por ejemplo, China cerró en enero su mercado y nos dimos cuenta que había un montón de productos que venían de China, que insumos para producir productos y que no podíamos generar. Y eso también, o el transporte, se cortó el transporte y también nos dimos cuenta cómo se para la producción y qué sé yo. Entonces, y ahora, ¿cómo tú haces las cadenas globales? Parte de la discusión ha sido, por ejemplo, por eso yo digo que hay un tema como regional, a lo mejor hay que volver a proveer desde lugares un poco más cercanos, tener diversificación de donde tú estás proveyendo estos insumos, por lo tanto Latinoamérica podría tener una oportunidad también en esta diversificación, pero esos son los dos grandes debates, yo diría, más globales, que también sería importante tenernos en cuenta cuando volvamos a pensar lo que respondió Paul. Muy bien, déjeme, ya se nos está acabando el tiempo. Quiero primero agradecer a todos los participantes, todas las personas que hicieron preguntas, disculparme si no pude procesarlas todas porque fueron muchas. Quiero terminar con un par de unas preguntas sectoriales, ¿no? Que son como que aparecieron en varias de las consultas. Había mucha gente, no sé si había un sector agroalimento, digamos, no sé qué estaba pasando aquí, digamos, había como mucha gente diciendo cuál es el potencial del sector agroalimento. Yo tengo la misma percepción que le entendía a la Paulina, ¿ah? De que el sector agroalimento efectivamente ha logrado penetrar productos más avanzados, de mayor valor agregado, más choros, digamos, pero pequeño, digamos, ¿no es cierto? O sea, como que se nos agotó la época como del crecimiento de quantum grande, ¿no? Como que se siente que hay un límite que no, como que no hemos logrado ahí, ¿no es cierto? Entonces, en esta agenda como de desafiar a los principales países agroindustriales del mundo, la Holanda, la Nueva Zelanda, como que nos estamos quedando un pelito corto. Entonces, preguntan ahí cómo se ve eso y cuáles son las políticas que uno puede pensar desde el punto de vista comercial o no, digamos, para eso. Y por el otro lado, déjeme agarrar un sector amenaza que se relaciona con lo que la Ana dijo hace un rato. Que los países, claro, está el problema de la resiliencia que tú dices, pero donde se ve con mayor claridad en los temas médicos, pues los insumos médicos, ¿no? Esto de que no había, ¿cómo era? Gel de alcohol, digamos, que no había, pero más aún, digamos, vimos que por suerte nos demostramos entre las universidades y las empresas que Chile era capaz rápidamente de lograr establecer una cadena productiva de ventiladores para la enfermedad, ¿no es cierto? Lo que es una buena noticia, que somos capaces, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tendremos que estar improvisando estas cosas cada vez que ocurra o más bien va a haber un sector, dada la pandemia, ¿no? Que lo vamos a considerar estratégico en el viejo y querido lenguaje, ¿no es cierto?, de las alturas de comando de Lenin, ¿no? Estas cosas como que no las podía entregar porque son demasiado estratégicas, que típicamente los países tienen en eso las cosas militares y qué sé yo, ¿no? Entonces, viene eso y ahí hay un problema, o sea, vimos esta cosa que todos nos asustamos, yo no sé cuánta verdad tiene esto, ustedes me podrán corregir, ¿eh? Porque ya no le creo nada a lo que aparece en redes sociales, honestamente, cero, así. Pero apareció esta historia, digamos, de que en realidad Argentina había podido firmar el acuerdo con Oxford y no sé quién para que la vacuna se haga en Argentina, porque en realidad Argentina sí tiene laboratorio y sí tiene una cosa que sí fue un poquito subsidiada, no sé si era terriblemente sustentable por sí solo, pero ahora le está pagando, entonces está bien que uno sea neoliberal y partidario de libre comercio, pero ni tan ni tontón, digamos. Esa sería como un poquito la actitud, ¿no? O sea, todo se disfruta con moderación, como decía Lorenzo Lamas en un comercial de ron, ¿eh? ¿No es cierto? No hay que exagerar y de repente puede ser de que hay ciertos sectores en los cuales tú necesitas ciertas capacidades y las tenés que apuntalar en ciertos periodos para tenerlas después. ¿Será posible de que eso aparezca en el tema de medicina? Y más aún, no solamente para Chile, sino a nivel global, y eso dentro de los tratados y dentro de las legislaciones, esos dos sectores. Entonces, el tema de la industria médica estratégica y el tema ¿cómo se llama?, del mundo de los agroalimentos. Adelante. Pauli, de repente tu agricultura y yo salud. Ya,
No, el tema agroalimentario en Chile es fuerte, es súper fuerte y va a seguir teniendo potencial en la medida también que sigamos trabajando en justamente en estas nuevas demandas, ¿no es cierto?, de los mercados externos. Eh, Hubo una campaña por mucho tiempo que se llama Chile Potencia Alimentaria y que, hay que decirlo, fue sumamente exitosa. Y hemos podido posicionar productos emblemáticos, ¿no es cierto?, en mercado, siendo los primeros exportadores en varios rubros, que la gente no sabe, pero la cereza, el salmón, primero o segundo, compitiendo ahí mano a mano con Noruega, en otros productos, como tú bien dices, con Oceanía. Entonces, no, aquí hay un mercado que no ha tocado techo. eh, Nuestra estructura productiva, o sea, los alimentos, tenemos hay un activo muy fuerte que potenciar, pero lo que hay que trabajar es justamente lo que hablamos, estas nuevas demandas, esta trazabilidad, ¿no es cierto?, de los productos que estamos trabajando para poder llegar a estos mercados más exigentes, porque está siendo así, efectivamente está siendo así. Europa tiene una demanda mucho más sofisticada de productos, y en los alimentos con mayor razón. Ahora este boom, que no viene ahora del COVID, viene de mucho antes, de la comida saludable, de los alimentos saludables, pasan por esta trazabilidad. Y nuevamente me encajo con las pymes, porque yo creo que tengo ahí un tema de madre con las pymes que me gusta mucho, el tema de cómo apoyarlas, porque por un lado uno quiere dar este salto para poder llegar a estos mercados, vender más, eh, pero tú le dices a una pyme que invierta en trazabilidad, la matas. Y ahí también lo enlazo con el tema de fomento productivo. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar como país, cómo las instituciones a cargo, el Ministerio de Economía, la Corfo, parte de eso, ProChile, la Subrey, incluso Banestado? Alguien hablaba de un banco de desarrollo, que Chile le falta como un banco de desarrollo que apoye justamente a las pymes en estas materias para llegar a estos mercados. La base, justamente si uno ve dónde están las empresas de pymes, están muy relacionadas con este sector. Entonces, pero también, como te digo, hay un potencial, hay un nicho fuerte a ella para que sigan creciendo, pero sin un apoyo más fuerte y decidido y sobre todo coordinado de las agencias del Estado, no va a poder pasar. Y ahí también el rol del sector privado, nuevamente, también tienen que ponerse la mano en los bolsillos, invertir más en innovación y desarrollo para mejorar las tecnologías que apunten a estos sectores. Así que eso, Anita, te paso para... Ya, o sea, yo creo que esta epidemia y nos da una conciencia de que esto puede ser no la una ni la primera y que deberíamos estar más preparados y que no estábamos lo suficientemente preparados. Eso yo creo que a distintos niveles en todas partes del mundo. En ese contexto yo diría que sí, hay que mirar el sector salud de una manera distinta. Ahora, la reacción inicial que tuvieron muchos países de prohibir exportaciones, de tratar de que entonces tenemos que producir todo localmente. Creo que esa es una reacción también que es un poquito reactiva y que probablemente si tú tienes esa capacidad hay que usarla porque estás en un momento de emergencia. Pero si tú lo quieres mirar o sea, pensemos que esto puede volver a repetirse, pensemos que bueno, todo esto todavía no ha terminado primero, pero después a futuro este tema, el sector de salud va a ser un sector que hay que tratarlo de una manera distinta y sobre todo el tema de las pandemias. Eso significa que yo creo que hay que mirar este tema de las cadenas globales de valor de manera distinta. O sea, hay que poder, por ejemplo, diversificar más. O sea, uno tiene que tener distintos mercados de donde está proveyendo la información. El gobierno debería tener una mayor trazabilidad y mayor transparencia y proveer esa transferencia, dónde están los cuellos de botella, qué pasó, analizar un poco dónde estuvimos cortos, dónde no, y cómo un poco podemos redefinir una estrategia en que tengamos las empresas y el gobierno matrices de riesgo para poder un poco enfrentar de una manera mejor en el futuro, digamos. O sea, esto es una enseñanza y yo espero que uno aprenda y podamos manejarlo de una manera más resiliente. Yo creo que hay una conciencia que antes no se tenía tan fuerte con este tema y eso va a generar un cambio y ha generado un cambio, digamos. Perfecto. Bueno, a ver, ya vamos al final. Yo quiero, primero que nada, agradecer a Paulina Nasal y a Ana Novik por la exposición y la excelente respuesta a una variedad enorme de preguntas. Oye, nos faltó preguntarles, no sé, sobre qué, sobre todo tiene que ver con comercio, entonces, así que nos faltó preguntarles sobre los camiones, pero no les voy a preguntar sobre los camiones, no se preocupen. Entonces, pero todos los temas los contestaron de forma muy, muy interesante. Quiero agradecerle a todos los participantes, también volver a invitarlos a visitar nuestro sitio ueconomia.chile.cl para ver
la oferta académica y docente del Departamento de Economía, especialmente en cursos y diplomas. Y bueno, ha sido un gusto, hemos aprendido un montón. Yo espero que esta va a ser una discusión, en la medida que pasemos el susto, Ana, yo estoy de acuerdo, ¿no? Al principio hubo algunas reacciones medio histéricas, ¿no? Yo creo que a medida que pase el susto, vamos a empezar a ver los efectos sobre política comercial y sobre las organizaciones multilaterales. ¿Ah? Yo soy un firme partidario de los OMC, Ana. Lo que pasa es que el olor a gladiolo me llega, ¿no? Por suerte, la OCDE donde estás tú, nadie todavía ahí está todo, está ok. ¿Ah? Pero en fin, yo creo que va a haber que repensar esas instituciones. Mucho de eso se juega en qué es lo que pasa en la elección presidencial norteamericana, por supuesto, todos sabemos eso. Así que, bueno, les agradezco un montón y nos vemos para la próxima. Chao. Chao a todos. Muchas gracias.